La era de las revoluciones y la conformación del mundo contemporáneo. Parte 8. La Segunda Guerra Mundial. Antecedentes del conflicto. Desde el término de la Primera Guerra Mundial en adelante, Europa no había logrado encontrar un equilibrio duradero. Territorios que seguían en disputa, límites no acordados y economías resentidas caracterizaron los primeros años. Con el advenimiento de la crisis económica de 1929, algunas naciones tocaron fondo y no lograron salir sino a través de ideologías enérgicas que ponían en duda los cimientos de la democracia. Surgen entonces con fuerza el nazismo y el fascismo, regímenes que derrumbarán el frágil equilibrio del continente europeo y del mundo entero. Con un claro norte expansionista iniciado a mediados de la década de 1930, Alemania invadirá Austria y luego Checoslovaquia, e Italia se hará de Abisinia. Japón, otra nación regida por su política expansionista, invadirá parte del territorio chino. Mientras las principales naciones de Europa permanecían expectantes de lo que sucedía con sus países vecinos, la Unión Soviética y Alemania firmaban, para sorpresa del mundo entero, un pacto de no agresión en 1939. Este tenía como fin secreto la repartición del territorio polaco. Inmediatamente Hitler decide invadir su parte del territorio polaco con el pretexto de recuperar el corredor de Danzig, perdido durante el primer conflicto bélico mundial. Frente a esto, Inglaterra y Francia vieron amenazada su seguridad en la región y declaran la guerra a Alemania. Se había iniciado la Segunda Guerra Mundial. Formación de los bandos. A partir de dicha declaración de guerra, los bandos quedan conformados de la siguiente forma. El Eje, bando conformado por Alemania, Italia y Japón, a los que se suman después como colaboradores Croacia, Eslovaquia, Bulgaria y Hungría. España, por otra parte, a pesar de su supuesta neutralidad, prestó apoyo a este bando en Europa. Los aliados. Entente. Bando conformado inicialmente por Inglaterra y Francia. Posteriormente se suman dos poderosos gigantes, la Unión Soviética y Estados Unidos, y otros 26 países actúan como colaboradores. Fases de la guerra. El desarrollo de la guerra estuvo marcado por dos fases principales. La primera entre 1939 y 1941, que tiene al ejército alemán como vencedor de las principales batallas, y la segunda fase que se inicia en 1941 y termina 4 años más tarde con el triunfo de los aliados. El predominio alemán, 1939-1941. Por medio de ataques relámpago que evidenciaban una desarrollada potencia militar, los germanos obtuvieron importantes victorias. Primero, lograron anexar Polonia, luego es el turno de las naciones bálticas de Dinamarca y Escandinavia, y finalmente son sometidos Holanda y Bélgica, además de Francia. Esta nación se rindió y bajo la figura de Vichy estableció un régimen que colaboró con los nazis durante gran parte del conflicto. Con los ingleses como únicos oponentes que lograron resistir y hacer frente a la invasión del nazismo, Alemania comenzó a colaborar con los italianos en su conquista de Grecia. Tras la victoria, decidieron avanzar hacia territorio soviético, rompiendo el pacto de no agresión y provocando el ingreso de la Unión Soviética a la guerra. Ofensiva de los aliados, 1941-1945. En 1941 el imperio japonés invade las bases militares de Estados Unidos en Hawái, despertando al gigante que hasta entonces estaba dormido. Este hecho, sumado al ingreso de la Unión Soviética, va a generar un quiebre irreversible en el desenlace de la guerra. Mientras en 1942 los soviéticos comenzaban la contraofensiva, ingleses y norteamericanos triunfaban en la batalla del Alamein, en África. Al año siguiente los norteamericanos comenzaban a avanzar en territorio japonés, al tiempo que los rusos obtenían una importante victoria sobre Alemania en Stalingrado. El resto de las tropas aliadas desembarcarán en Italia con el fin de derrocar el régimen fascista. Por su parte, sectores antifascistas de las naciones invadidas por el Eje iniciaron una efectiva resistencia interna. Para junio de 1944, tropas angloamericanas desembarcaron con éxito en las costas francesas de Normandía, y 2 meses más tarde, toda Francia era recuperada por los aliados. El fin de la Segunda Guerra. En abril de 1945, las tropas soviéticas habían logrado avanzar hasta Berlín, y se encontraron en el río Elba con el ejército angloamericano que provenía de la recién liberada Francia. Frente a dicha situación, sumada al suicidio de Adolf Hitler a fines del mismo mes, los alemanes no tienen más salida que admitir su derrota. Así, los primeros días del mes siguiente se firma la rendición alemana. Considerando lo anterior, para comienzos de 1945, la única nación del Eje que seguía en combate era Japón,
que a pesar de las derrotas norteamericanas de Iwo Jima y Okinawa, no se da por vencido. Estados Unidos, ante la necesidad de dar fin al conflicto de manera rápida e intentando demostrar su poderío bélico, bombardea las ciudades de Hiroshima y Nagasaki con material nuclear. Con estos bombardeos no solo se acaba la Segunda Guerra, sino también se da una muerte instantánea a más de 100.000 habitantes del lugar. Consecuencias de la Segunda Guerra. Si la Primera Guerra Mundial logró impresionar tristemente al mundo con las impactantes imágenes de muertos y mutilados y la destrucción total de ciudades, industrias y caminos, la Segunda Guerra fue incluso peor. Se calcula que el total de fallecidos llegó a 60 millones y el de heridos bordeó los 40. A estas cifras deben sumarse aquellas personas y comunidades que tuvieron que desplazarse forzosamente de un lugar a otro por causas del conflicto o de la persecución política o racial. Especial mención merecen los exterminios masivos de judíos y otros grupos llevados a cabo por el régimen nacional socialista. En términos políticos y territoriales, la Segunda Guerra tuvo importantes consecuencias. Por un lado, Alemania, Italia y Japón retornaron a regímenes de carácter democrático, al tiempo que sus territorios eran repartidos o devueltos a sus antiguos dueños. Así, Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación, cada una de las cuales era administrada por los vencedores de la guerra: Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta división es la que durante la Guerra Fría dará origen a la construcción del Muro de Berlín y la separación de la Alemania oriental y la occidental. Japón, por su parte, debió devolver los territorios arrebatados a China y quedó reducido a su archipiélago, el cual fue ocupado por bases militares estadounidenses. Por otra parte, la Unión Soviética, que había actuado como liberador de gran parte de los países de Europa del Este frente a la ocupación nazi, adquirió una gran influencia política en aquella zona. Esto, sumado al aporte económico ofrecido por Stalin con posterioridad, sentó las bases para la aparición de gobiernos autónomos, pero con un claro tinte socialista y totalitarista en naciones como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Albania y Yugoslavia. Las naciones que sí pasaron a engrosar oficialmente el territorio soviético fueron Estonia, Lituania y Letonia, todas ellas ubicadas a orillas del mar Báltico. De esta forma, la Unión Soviética se perfilaba en la segunda mitad del siglo XX como una potencia de primer orden. La mayor parte de esas decisiones, así como la organización de la paz, fueron tomados por los países vencedores en las conferencias de Yalta y Potsdam en 1945. Los derechos humanos y la creación de las Naciones Unidas. Uno de los temas más preocupantes de la Segunda Guerra a nivel humano tuvo que ver con los crímenes cometidos por el régimen nazi contra aquellos grupos considerados inferiores. Entre estos resaltaron principalmente aquellos pertenecientes al pueblo judío, pero también hubo prisioneros políticos, gitanos, homosexuales y testigos de Jehová, entre otros. Frente a dichos grupos, el régimen nacionalsocialista actuó de manera enérgica, obligándolos a vivir en guetos, trasladándolos a campos de concentración, obligándolos a realizar trabajos forzosos o simplemente torturándolos o asesinándolos de manera sistemática. A este exterminio masivo, organizado y planificado desde el Estado, se conoce como Holocausto. Frente a estos lamentables hechos, los países vencedores realizaron en junio de 1945 la Conferencia de San Francisco, en la cual se formó la Organización de Naciones Unidas, ONU. Este organismo tuvo como objetivos garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad mundial, defender los derechos humanos y la igualdad de derechos para todos los pueblos, estudiar problemas internacionales de tipo económico, social, alimenticio, educacional, cultural, etc., para enfrentarlos cooperativamente. En esa misma línea, el año 1948 se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que estableció los derechos fundamentales de todas las personas del planeta en materia de nacimiento, paz, alimentación, educación, salud, etc. La existencia y puesta en práctica de dicha declaración va a ser crucial para luchar contra todo tipo de discriminación o abusos cometidos contra pueblos, grupos o personas en todo el mundo. Una vez terminada la guerra, muchas colonias comenzarán a independizarse basados en los argumentos de dicha declaración, y posteriormente muchos regímenes dictatoriales y otros tipos de crímenes serán juzgados a partir de dichos principios.